Dios le bendiga a toda nuestra audiencia amada que está ya sintonizando su programa preferido de todos los lunes, Generación. Le damos la bienvenida y la verdad que donde usted se encuentre, a lo mejor en su centro laboral, en sus hogares, gracias por dejarnos entrar y sobre todo por sintonizar nuestro programa, que sabemos que en este programa aprendemos lunes tras lunes, porque los temas que tocamos aquí son temas coyunturales, pero que también lo llevamos a la base de la palabra de Dios y ahí los podemos estudiar y a lo mejor profundizar. Pero vamos a estar dando ya la bienvenida y sin antes saludar también a nuestro pastor Luis Mesa Bocanegra, que es conductor del programa, que por temas personales y también por asuntos de la obra no ha podido estar hoy en día, pero sabemos que él con todo el anhelo de su corazón también ha querido estar presente con nosotros. Pero vamos a saludar también al pastor Juan Carli, conductor del programa Generación. Dios le bendiga, pastor Juan Carli. Hermana Yamina, Dios te bendiga, Dios bendiga al pastor Aguayo, Dios bendiga a nuestras hermanas que están aquí, panelistas también, a nuestro amado pastor Luis Mesa, también Dios lo bendiga, que es el conductor, y que lo mandamos un abrazo muy afectuoso en el amor de Jesús. Sí, contento de estar aquí, gracias a Dios por esta bendición que nos da y poder gozarnos, ¿no? Y en estos temas tan importantes que son de mucha edificación para la iglesia, pero también para todos, porque a través de la palabra Dios tiene un mensaje para toda la humanidad. Así es, también queremos saludar rápidamente a nuestro pastor Aguayo, que también nos acompaña en este día. Dios le bendiga, hermana Gemina, Dios le bendiga al pastor Juan Carli, a la hermana Cecia, a la hermana Tania, al hermano Ayrton, y un saludo especial también a nuestro pastor Luis Mesa, y también a cada una de las personas que nos sintonizan en esta hora a través de Betel TV. Hemos recibido muchos saludos desde diversos países, España, Italia, Francia. Verdaderamente sabemos que el programa que vamos a desarrollar también el día de hoy será de mucha bendición, así que lo invitamos no solamente a permanecer conectados, sino también a invitar a otras personas y a compartir el programa, que estamos seguros será de mucha edificación. Así es, pastor Aguayo, también invitar a toda esta audiencia que nos está sintonizando, es que conforme se vaya desarrollando el tema de hoy, nos dejen sus comentarios y sus preguntas o interrogantes que puedan ir surgiendo conforme vaya pasando el programa. El tema de hoy es: ¿por qué la Biblia es tan difícil de entender? Queremos saber a lo mejor el pensamiento o el objetivo de Tania. Dios te bendiga, Tania. Yemina, Dios te bendiga, Dios les bendiga a los pastores también que están presentes, a Ayrton, Cecia, y también un saludo al pastor Luis Mesa Bocanegra, que todos los lunes nos acompaña. Como bien mencionaste, Yemina, el título de hoy es ¿por qué la Biblia es difícil de entender? Tal vez a estas alturas ya pues nosotros hemos leído la palabra, el Señor nos ha ayudado a comprender, pero sabemos que a nuestros inicios, me acuerdo que cuando me convertí y agarré la Biblia y comencé a leerlo, a mí personalmente no me gustaba leer, lo voy a confesar, me gustaba más la parte de los números por ahí, pero cuando comencé a estudiar la palabra, realmente había palabras como claves que no podía entender mucho, tenía que estar con mi diccionario al lado, pero también había cosas que no entendía o que no cabían en mi mente como para ver que puedan ser reales, ¿no? Entonces, o también no sabía cómo leer la palabra, si de Génesis a Apocalipsis, si primero los evangelios, si es primero... lo más clásico que pasa, exacto, creo, ¿no? Como que no sabes por dónde iniciar. Exacto, entonces no es que sea difícil en sí, pero hoy vamos a ver, porque los pastores nos van a dar, vamos a decir como tips para poder leer la palabra de una manera más clara. Así es, y que a lo mejor, Ayrton, cuando comenzaste, sabemos que has nacido en un hogar cristiano, pero a lo mejor cuando tú ya decidiste, bueno, voy a estudiar la palabra porque a mí me nace, ¿qué es lo que a lo mejor te costó un poco o cómo pudiste desarrollar? Yo creo que el problema que tenemos todos los jóvenes hoy en día, que queremos estudiar un poco más la palabra de Dios, saludar a los pastores, perdonen pastores, saludarlos, saludar al pastor Luis, a todo el equipo de Generación. Bueno, los problemas que tenemos hoy en día los jóvenes es que no sabemos tal vez ordenarnos mucho, porque la palabra de Dios, si bien es cierto, a veces toma referencias tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y entonces ahí es como que nos perdemos un poco, ¿no? El seguir la cronología correcta es lo que a veces nos cuesta mucho, y por ahí que nos perdemos y decimos, ay, pero esto no lo entiendo, entonces ¿cómo debería ser? Y ahí es donde nos acercamos a nuestros pastores y consultamos, y ellos pues con toda la sabiduría divina nos dicen, no, pues hijo, esto es así, 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 y de hecho nos van guiando mucho, ¿no? Así es, pero yo también quiero saber, Cecia, ¿cómo fue para ti el comenzar a leer la palabra de Dios? Bueno, creo que por lo general a lo que nos pasa a la mayoría, sí es cierto, han mencionado que es de dónde iniciamos, que cómo ir entendiendo, pero más que todo yo creo es cómo podemos ir aplicando lo que vamos leyendo, qué tanto lo tomamos como en serio, lo tomamos simplemente como y parte de la historia, o que realmente puede impactar nuestra vida y entender en lo que estamos leyendo. Creo que
eso me dificultaba más a mí. O sea, como que tratar de... perdóname si que te corte ahí, pero hay cosas que también leemos y a veces queremos cumplirlas literalmente. Claro. Exacto. Y vemos que nos encontramos en otro tiempo totalmente distinto en el cual no podemos tal vez cumplirlas literalmente, pero el consejo y la guianza divina que permanece en el tiempo, eso sí lo podemos hacer. Claro, tuvimos un programa, Pastor Juan Carly, acerca de la interpretación, ¿no? Tuvimos de la hermenéutica, ¿no? Que fue muy interesante y creo que lo podemos también como que resaltar en algunas cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el joven está leyendo y es como que quieres interpretarlo todo literal? O sea, hay un riesgo. Es que es ahí cuando dice Ayrton, o sea, cuando hizo como un contraste, ¿no? Como cómo es los jóvenes de anteriores y los de ahora. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo son los jóvenes de hoy? A lo mejor, ¿cuál es el contraste de por qué a lo mejor antiguamente creían más o se pegaban más o leían la Biblia de forma apasionada y ahora a lo mejor no? ¿O cómo está la sociedad viendo las escrituras? Bueno, la juventud de hoy, por este cambio tecnológico que hay, este avance que hay, la juventud de hoy no es la de antes, porque hoy los jóvenes pues tienen al alcance la tecnología, los celulares, las redes sociales, o sea, herramientas un poco más amplias en cuanto a interconectividad, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora uno puede hasta en un celular descargar, por ejemplo, una versión de la Biblia, puede descargar un diccionario, un comentario, una concordancia, por ejemplo, ¿no? Y hasta palabras en griego, en hebreo. ¿Igual y uno leen, dice, pastor? Ahí va el punto, ¿no? Ajá. Y esto también es algo propio del estudio que se está haciendo en el aspecto social, ¿no? Al haber tanta información, ahí hay un problema también, porque aunque la juventud de hoy tiene tanta información, pero a veces se dice que tiene información, pero no tiene un espíritu crítico. O sea, tiene tanta información que a veces no entiende, no asimila, y eso es un problema. Por eso hoy también tenemos estos problemas, que hay muchos jóvenes que no pueden entender la Biblia. Por ejemplo, hay algunos que dicen, no, pero dicen, por ejemplo, ahora, si dice el periodo de la gran tribulación, dicen, son 3 años y medio, pero Apocalipsis dice 1260 días. Entonces los jóvenes dicen, pero no me cuadra, y sacan su matemática. Yo he visto uno que sacó su calculadora y comenzó a multiplicar 365 por 3 puntos y le salía más. Claro, es que él no entiende que el calendario bíblico no es el calendario gregoriano que tenemos nosotros, claro, de 365 días, sino de 360 días, porque los judíos cuentan cada mes 30 días. Por eso 100 cajas, es un calendario lunar. Entonces puede haber mucha información y los jóvenes hoy están así. La tecnología, yo veo a muchos jóvenes, pero lamentablemente hay poco capacidad de comprensión, de entendimiento, y es propio de una sobreexposición de tanta información, Pastor, que en vez a veces de ayudar, si no tenemos un aspecto de disciplina o de orden, algo que también es propio de los jóvenes. Los jóvenes por naturaleza son impetuosos. Claro, son más, como se dice en nuestro tiempo, decía, más acelerados. Bueno, y eso también está trayendo, cuando tienes mucha información y quieres resolver las cosas, te vuelves ansioso. Y entonces estamos viendo que los jóvenes se han convertido en estos tiempos en personas muy ansiosas y justamente no aprenden a discriminar. Entonces hay tanta información que a veces todo lo tomamos como cierto. Y entonces aparece por allí algo y alguien habla algo y dice, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Y al final, después no podemos discriminar qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad. claro, Hay una pero dejadeza entonces, a profundizar, pero tal vez, entonces ¿no? también depende del joven, ¿no? O del adolescente también que está estudiando la palabra, porque como mencionó, por ejemplo, el pastor Juan Carly, si este joven se hubiera quedado ahí como que, ya no me cuadra los 1200 con este... Pero es que creo que a lo mejor más que un tengo aquí. trasfondo de la palabra es en realidad la generación de ahora. O sea, ¿cómo son También. los jóvenes de hoy? O sea, ¿están motivados realmente en leer una información veredicta? Es O que- se dejan Queremos llevar, también ¿no? saber Como que a nuestra ahí audiencia nomás que nos está sintonizando, que nos dejen en los comentarios, ¿por qué no también hacerlos participar? ¿Cómo son los jóvenes para ustedes, desde su perspectiva, cómo ven a los jóvenes actuales? O sea, o cómo ustedes viven también a los jóvenes, a los adolescentes. ¿Por qué no saber cómo ustedes también tienen la visión de cómo somos actualmente los jóvenes? A lo mejor no nosotros, a lo mejor un poquito más de 13, 14, 15 años, si tienen esta plan de lecturas o cosas de leer. Para ver de qué, vamos a ponerle equipo, qué banda? ¿ya? ¿De qué banda? ¿De qué equipo son? ¿No? Si son de los que, ya,
necesito entender esto, busco por donde sea. O también estamos los lectores de Exacto. que leemos O que los no temas comprendes, que nos interesan. o como que no comprendo y ya, pues no, ya, Ahora, no entiendo la con Biblia, este ¿no? tema de la tecnología se han generado dos tipos distintos, ¿no? El que es lector habitual y el que es un microlector. A ver, les explico, ¿no? Usted a veces agarra su celular y empieza a ver en el Facebook y hay una historia que dice ver más. Claro. Y algunos miran las 3 o 4 primeras y dicen, no, esto es muy Gracias. aburrido. Y sigue. Entonces, es una persona que se ha convertido en una microlectora. Puede leer un montón de información, pero de poquitos en poquitos. Entonces, son personas que a veces no están acostumbradas a investigar, Correcto. solamente a tener la información que le llega a mano. Hay que ver eso porque Pero en tiene nuestra un riesgo, vida... ¿verdad? Tiene Claro. un riesgo porque no puedes como que verificar si realmente la Si información realmente es cierta. las cosas son ciertas. Y muchas veces eso nos puede llevar pues a dejar nuestro entendimiento en lo que otro bien puede explicarnos. Y es ahí donde se cometen a veces errores. A eso me refería cuando decía que estamos como que un poco dejados en escudriñar la palabra de Dios como sí. O sea, encontrar el texto, buscar el contexto, a ver a qué se refiere, en qué pues... Es que la coyuntura, exacto, en qué la coyuntura fue del dicho. siglo XXI es una coyuntura como que le quiere dar, o sea, nos quiere dar, como que le quiere dar a la gente todo ya mascado. Entonces la gente ya no tiene ese esfuerzo de indagar, investigar, querer escudriñar, o sea, ya quiere todo fácil. Todo fácil. Y eso es A lo un que está clic. pasando ahora. Entonces ya, pum, acá está. Pum, Resumen. acá está. O sea, claro, entonces ya no hay capacidad crítica, Que salga en ya no hay Wikipedia, ¿no? capacidad Lo primero. lectora. Por eso hay poca comprensión también, porque todo lo que está pasando ahora es que todo, darle una información, no, ya lo creo, o sea, no se ha verificado, no se ha analizado, y eso es peligroso, es muy peligroso porque hace que la persona también sea manipulable. Por eso vemos hoy diferentes reacciones sociales ante cualquier evento, por ejemplo, político. Por ejemplo, Sudamérica, en este tiempo también, a pesar de la pandemia, ha habido muchos problemas sociales, políticos, precisamente por eso, porque hay mucha manipulación y efervescencia en nuestra juventud, porque precisamente no tiene ese espíritu crítico, de comprensión. Y como en nuestro país, hay jóvenes que han salido a marchar una vez por algo que ni siquiera lo habían leído, me acuerdo de la Constitución. Y cuando me tocó a mí investigar un poquito los artículos, todo, y conversaba con jóvenes, y decía, no, yo le decía, ¿tú leíste tal artículo? ¿Y por qué se vas a la marcha? No, es que todos se van porque hay que defender lo justo, pero no sabían ni por qué iba. O sea, no tenía fundamentos. Y eso es un problema porque se vuelve más manipulable y eso es peligroso. Ahora también Eso es hay una peligrosísimo. contraparte, ¿no? Porque también vemos a algunos adolescentes y algunos jóvenes que dicen, bueno, tú me dices que yo tengo que hacer esto, pero dime por qué. Y también piden un sustento, ¿no? De repente no lo entienden muy bien muchas veces porque con todo de tener la información a mano, queremos tener la respuesta en 2 segundos, en 3 segundos y vamos siempre a Google a buscar la información. Pero sí hay muchos adolescentes que hoy están, de alguna manera, están Se viendo cuestionan. y cuestionando. Se dice, Claro. ok, ya, yo te creo, yo voy a seguir el consejo que tú me das, Pero dame la razón. pero dime por qué tengo que Exacto. hacerlo, ¿no? Y ese es un Y llamado de es- atención para ustedes, pastores, porque hoy en día ustedes predican y hay mucha juventud que tiene la información y saben de lo que ustedes están hablando. Entonces, yo recuerdo mucho porque esto Dios me dio la bendición de entrevistar aquí en la convención, en la última convención nacional de jóvenes que tuvimos en La Mauta, al pastor Carlos Guerra, y le pregunté, pastores, Pastor Carlos, ¿qué importancia tienen hoy día los predicadores y con qué responsabilidad se puede predicar a esta juventud que toda la información la tiene a la mano? Pues, y él fue muy sabio, ¿no? Él dice, hoy en día los pastores se tienen que preparar más, hoy en día ya no le podemos decir al joven, haz esto y el joven a ciegas te va a seguir, no, porque van a criticar todos los puntos, que es lo que está pasando hoy en día con la juventud también. Y parte de esta efervescencia también, Ayrton, de la que mencionas de los jóvenes, entonces llevamos a esta sobreinformación que existe y que en realidad está a la mano de todos, ¿no? Entonces vamos a ver un punto y donde efectivamente no hay una cultura donde profundicemos o estudiemos a fondo, ¿no? Una razón o una causa. Entonces vamos a ponernos a pensar ¿y dónde se encuentran nuestras convicciones? O a lo mejor las convicciones del Se va a joven. poner en duda. ¿En qué creen? Porque viene algo, una corriente o viene a lo mejor una teoría y eso los arrastra. Efectivamente Claro, por es eso fácil por eso, manipularlos porque no hay una exacto, convicción. Exacto, ahí donde quería decir hace un momento. Por eso yo hablaba de la manipulación, porque los está viendo. O sea, no es que uno lo está diciendo por decir, si Y se es está fácil viendo, está inclinarlos. pasando. Porque lo que está produciendo una sociedad relativista, ¿por qué? Porque ¿por qué busca el posmodernismo? Precisamente eso.
el individualismo, el egoísmo, el relativismo, y hace que la gente pues no tenga convicciones. Por eso ves que, oye, están haciendo lo malo y la gente no, o sea, como que no reacciona. Hay un dictador gobernando en un país y la gente no reacciona. O sea, ¿por qué? Porque la gente no tiene esa capacidad, no hay convicciones. No es como antes. Antes la gente se levantaba y decía, eso está mal, lo que está haciendo fulano. O sea, porque había convicciones. Por ejemplo, en la palabra de Dios, precisamente Dios levanta líderes movidos por convicciones, por llamados, como Samuel. O sea, Dios lo llamó y se levantó. Entonces había convicciones, había un llamado de Dios. A mí me impacta Daniel, cuando Daniel iba a ser pues echado al horno de fuego, él dice, al Dios a cual sirvo podrá librarme, le dice, ¿no? O sea, esa convicción que él tenía, sabía en quién había creído. Los jóvenes, los amigos en el horno de fuego. Correcto. O sea, a mí me impacta mucho ello porque hay una parte que me encanta, como cuando fui, bueno, de joven en la iglesia, leí esa parte y ellos decían, ¿no? Nuestro Dios nos puede librar, decía, del horno. Pero si no Dice, lo hace, pero si no lo hace, no importa. O sea, estaban no decididos. importa, claro. Esa convicción es lo que hoy hace falta, esa pasión. El hermano Ortiz, que era el fundador de la obra, y él tomaba el texto del libro de Ravenhill, decía la pasión, la visión y la pasión. La visión y la pasión es algo que te marca propio de tus convicciones. Por eso la fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un hombre de fe, ese va para adelante. O sea, pero la fe, ¿dónde se fundamenta? En el caso de nosotros, en la palabra de Dios. Claro, eso es pero lo si la importante. persona no entiende, Hay el detalle, entonces Va no a hay, estar- no hay una buena exacto, base. ¿qué convicción va a tener? O sea, es como que, por ejemplo, alguien que Dios lo llama a servir a la obra, por ejemplo, ¿no? Y Dios dice, no, ya Dios lo... Y él sí tiene la convicción, dice, Dios me ha llamado. Y sale a la obra con esa convicción, con la palabra, y Dios lo honra, Dios lo levanta. Aunque Pero las aquel que no tiene situaciones la a veces puedan ser complicadas. pero y su pueda pasar todo, convicción, su fe en lo hace Dios, perseverar. y se ve. Y eso que ustedes mencionan, pastores, que en situaciones complicadas, pero con convicción, un fiel testigo es Policarpo, ¿no? El testimonio de Policarpo. Es increíble la convicción que tuvo ese hombre. Pero entonces yo tengo una pregunta. Para poder leer la Biblia, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Sentarse ahí con su Biblia, con tal vez la concordancia al lado, con un diccionario bíblico tal vez? ¿O cómo es que podemos? Porque, por ejemplo, aquí en los comentarios de Chi Maluemdas, Dios te bendiga, nos dice algunos consejos para entender mejor la Biblia. ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, a ver, hay que entender algo claro. Dios es un Dios de orden. Ujú. Entonces, para empezar algo hay que empezar todo desde el inicio. ¿Y cuál es el inicio? Génesis. O sea, el que va a leer la Biblia y quiere entender la palabra de Dios, tiene que empezar desde el inicio, el Génesis. Porque el Génesis, al libro de Génesis le llaman el semillero de la Biblia, porque ahí están las semillas de las grandes doctrinas que van a marcar toda la palabra de Dios. Si tú empiezas leyendo cualquier otro libro, pero no empiezas con el Génesis, va a ser un problema, porque no vas a entender. ¿Cómo vas a poder entender que iba a venir un Salvador si no lees Génesis 3:15, el protoevangelio, la primera promesa de redención? ¿De qué puedes hablar de un diluvio si no lo has leído? O sea, hay cosas, hay que empezar siempre por el inicio, porque Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, tiene una prehistoria con diversos eventos: la creación, el huerto del Edén, la caída del hombre, el diluvio, la torre de Babel. Pero luego del capítulo 12 en adelante viene la historia bíblica, la historia que empieza con Abraham, el pueblo de Israel, pero que luego le inmiscuye al pueblo de fe, y que nosotros como Abraham, que él es la raíz del olivo, nos inmiscuimos en ese pueblo. Y así como Abraham es el padre de la fe y le creyó a Dios, dice la Biblia que así también los que creemos como él, también pues agradaremos a Dios. Entonces ahí se va marcando todo, pero la promesa de un redentor empieza en Génesis. Entonces empecemos de ahí y ahí vamos a entender la historia bíblica y todo va a concordar, porque después es muy difícil. Es verdad que durante años se nos ha dicho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que la Reforma Protestante, que fue una gran bendición, un impacto históricamente, y que fue una gran bendición, pero ellos tenían un problema. Como ellos salían pues del oscuranterismo medieval, católico, tradicional, entonces ellos querían ser lo más anticatólico. Tanto era así que para los protestantes del siglo XVI, el anticristo era el Papa. O sea, era una cosa así. Pero ellos decían, como no querían tener ningún contrato ni con católicos ni con judíos, entonces ellos decían, no, para entender la Biblia tenemos que empezar del libro de Juan.
Para darles la contra. Claro, pero yo pues decía, pero para el libro de Juan y Mateo, que es el primer evangelio, y Marco y Lucas, entonces habían ciertos contrastes. Pero ¿qué nos enseña Dios? Que Dios es un Dios de orden. Para entender tenemos que empezar, porque la Biblia tiene un inicio, Génesis, y también tiene un fin, Apocalipsis. Claro. Y en ese Dios de orden, disculpe, para terminar, redondear el tema de la idea, en ese Dios de orden, lo primero que tiene que hacer una persona que quiere conocer de Dios es pues abrirle su corazón, ¿no? Porque hay muchos que quieren conocer ciencia, o sea, solamente conocimiento, pero no le abren su corazón al Señor. Entonces, el primer paso es que el Señor esté dentro de tu corazón y que lo que tú quieras aprender no sea solamente para conocer y refutar a otros, sino para poder aplicarlo en tu propia vida. O sea, la Biblia es un libro de conocimiento de Dios para vivir como Dios quiere que tú vivas. Cuando tú tomas esto, entonces tú le pides a Dios, le dices, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Es el Espíritu Santo quien ilumina a la persona para poder interpretar también lo que Él quiere decir. En otras palabras, cuando nosotros tomamos la Biblia y oramos a Dios, el mismo autor está con nosotros para decirnos qué es lo que ha establecido para que nosotros lo sepamos, ¿no? Pastor, Interpretar ¿y de usted buena cómo manera. comenzó a leer la palabra? ¿Cuándo es que dijo, voy a estudiar? Porque, por ejemplo, yo comencé estudiando Génesis a Apocalipsis, pero después descargué una aplicación que decía métodos para leer la Biblia según por año, por 5 años, pero había una opción que decía leer la Biblia cronológicamente. Por ejemplo, de Génesis se llevaba Primera de Crónicas, donde complementaba, por ejemplo, la descendencia de Sem, de todos ellos, ¿no? Lo hacía Entonces, temático. Temático, ajá. Entonces, ¿cómo usted comenzó a leer la palabra? Bueno, cuando yo recién me convertí, de repente, como muchos, me fui de frente a Apocalipsis. Es verdad, la mayoría es eso. ¿Ah? Y empezamos a ver qué va a venir. Y qué va a comprendió pasar. así a la primera. ¿Por qué leer Apocalipsis directamente? O sea, no es la primera vez que lo escucho. Sí, lo que pasa es que Para mí fue todo distinto. Yo quería leer los evangelios. cuando, Menos Apocalipsis, ¿no? cuando, Menos cuando tú Apocalipsis. escuchas, cuando muchas de las personas que nos están escuchando, cuando se han convertido, pues quieren conocer lo que es la escatología. En ese momento de repente no sabemos ni qué significa la palabra escatología, pero queremos saber lo que ha de acontecer. Pero ya después cuando vas estudiando la palabra y vas viendo, y hay cosas que en el Apocalipsis no las vas a entender en el principio, en el inicio. Entonces, lo segundo que a veces ya nos recomiendan, ¿no? Te agarran y te dicen, empieza a leer y a conocer quién es Jesús, dicen, ¿no? Y entonces ahí empezamos. Pero cuando empezamos a ver quién es Jesús, Yo recibí ese consejo. lo que dice el pastor, empezamos a ver y decimos, ok, pero yo quiero ir más allá todavía. Claro. Y es donde empezamos desde el principio, y empezamos a ver el libro de Génesis y empezamos a ver toda y cada una de las cosas, porque, a ver, debemos nosotros conocer que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento en una forma tal que a veces cuando lo vemos nos sorprendemos. O sea, es la vislumbración, el Antiguo Testamento, de todo lo que ha de acontecer. En el Antiguo Testamento se habla del plan de redención que se cumple en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Se habla de Jesús y hay muchas profecías que se cumplen en su nacimiento. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, dice, wow, esto es algo tremendo, es algo que solamente Dios lo puede hacer, ¿no? Y ahí vamos viendo y vamos entendiendo que en la Biblia no existen, como lo vamos a ver más adelante, también ciertas contradicciones que algunos piensan, pero ahí vamos a ir desarrollando y vamos a ir entendiendo. Al principio, por eso, es importante que nosotros tengamos realmente una decisión de poder aprender la Biblia para vivir y agradar a Dios, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos en lo que viene podés tener esa revelación que Dios tiene preparado para nosotros a través de su palabra. Aquí acabamos de ver unos comentarios que decían, pues, ¿no?, que cada vez que leían la palabra de Dios algo sucedía. Pero John Ross nos acaba de escribir diciendo, yo tenía un amigo que era hermano y leía bastante Apocalipsis, pero siempre tenía colapsos nerviosos de revelaciones. Hasta una vez se levantó de lo que estaba durmiendo y empezó a gritar y a llorar. Dice, por primera vez lo que hizo es leer Apocalipsis y le comenzó a suceder este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿Al miedo que genera tal vez, o que ellos con la intención con lo que han leído? ¿A qué se A debe? veces puede ser porque no hay una buena interpretación de la palabra. Entonces, claro, a una persona que lee la Biblia y que ve que va a haber, que lee el Apocalipsis y que ve de las cosas que van a acontecer, bueno, yo creo que a cualquiera le produce miedo, ¿no? Yo recuerdo haber tenido 7, 8 años y desde ya, aunque no era convertido, pero agarraba mi Biblia y me iba al libro de Apocalipsis a veces y empezaba a leer y decía, uy, esto da miedo, decía, ¿no? Porque no entendía. Pero Yo evité ahora, mucho tiempo el libro de Apocalipsis. claro, y ahora que yo leo la palabra, más bien
el leer el libro de Apocalipsis es tener la confianza y la certeza de que el propósito de Dios se va a cumplir. Y no me produce miedo, sino lo que me produce es un gozo en mi corazón y una esperanza en lo que ha de acontecer. Entonces, puede ser porque de repente no entienda lo que ha de pasar, o todavía de repente la persona que está aquí no crea en su salvación. Entonces no esté convencida. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero aún dudan de que si habiendo recibido a Cristo, el Señor ya lo lavó de sus pecados, Claro, les si limpió. son salvos o no. Si son salvos o no. Entonces, ¿eso qué les produce? Les produce el temor de que se dice, oye, estoy seguro de que yo puedo decir, Señor, ven, o tengo miedo, Señor, mejor no vengas, espera que me prepare un poquito. Entonces les produce tienen esa temor, ¿no? angustia. Pero es propio, esa angustia es propio también del desconocimiento, porque al haber un desconocimiento siempre va a generar duda, incertidumbre. Por eso es importante que cuando uno quiere entender la palabra de Dios, tiene que empezar desde el inicio. La historia bíblica le va a mostrar, o sea, cuando tú comienzas a leer todo y vas entendiendo los planes, los propósitos de Dios, por qué Dios hace las cosas, por qué Dios eligió a Israel, qué es lo que Dios quiere ahora con la iglesia, qué es lo que le espera. O sea, vas viendo y te das cuenta cómo el panorama bíblico, porque ese es el primero, uno tiene que tener el panorama. O sea, es como, tú no puedes, para poder hacer un edificio, primero tienes que empezar con las estructuras, luego vas llenando todo. Es lo mismo, o sea, la Biblia es lo mismo. Tú tienes que conocer primero la estructura, el panorama de la Biblia. ¿Y qué es? Por eso cuando uno primero estudia en cualquier seminario bíblico, el primer curso es panorama de la Biblia. ¿Por qué? Porque vas a estudiar libro por libro cómo es su estructura y cuál es su contenido. Entonces vas teniendo ese panorama y ahora vas entendiendo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Job dijo esto? ¿Por qué el Salmo? O sea, vas entendiendo, llegas a un libro histórico, un libro de los profetas, entiendes por qué, ¿por qué habló esto? ¿Por qué le dice Dios, por ejemplo, a través del profeta Zacarías a Zorobabel, ¿no? Anda y dile a Zorobabel, no con espada, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha hecho al Señor. Entonces tú entiendes, no, lo que pasa es que Zorobabel, Dios le mandó a construir, a restaurar el templo, pero como no tenía dinero, humanamente se desalentó. Entonces Dios le dijo, no, yo te voy a ayudar, no va a ser con fuerza. O sea, entiendes porque lo vas viendo en el panorama. Por eso, lamentablemente hoy, en el caso de los jóvenes, como todos quieren, es una generación más acelerada, más rápido, ya quieren todo rápido, ya. Y no es así, o sea, no tiene, la Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Pero hay algo que quiero leer, para que no se me pase la idea, lo que está hablando precisamente de los jóvenes. La Biblia nos habla de un joven de Dios, que Dios del Nuevo Testamento, que Dios lo levantó poderosamente y lo hizo desde niño. Dice Timoteo, mire, Pablo le dice a Timoteo esto, según de Timoteo capítulo 3, verso 16, le dice, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos un joven creyente que anhelaba conocer a Dios, que anhelaba entender a Dios y que desde muy niño, dice, ¿no?, había aprendido las escrituras. Porque esto es muy importante. O sea, la pregunta es, pastor, ¿es difícil entender la Biblia? Bueno, para la persona, como decía el pastor, que no tiene la guía del Espíritu de Dios, sí, porque para el hombre natural, dice Pablo, no le es fácil comprender las cosas del Espíritu. Pero para el que ha nacido nuevo y realmente tiene ese anhelo, el Espíritu de Dios le va a guiar a la verdad y va a poder entender, porque Dios quiere que se entienda la Biblia. Dios no es un Dios misterioso como los dioses hinduistas, budistas, orientales. Y la palabra nos dice, hasta el menos entendido sí, lo puede comprender. Sí, porque o sea, mira, la Biblia el no Salmo, es que sea mira, una mira, La vida de palabra Jesús así. es un testimonio de esto, porque Jesús enseñaba a través de parábolas. O sea, Claro. graficaba sus enseñanzas para que el pueblo pueda entender. Claro, era simple más. Por ejemplo, hasta el Nuevo Testamento, me preguntaba un hermano, pastor, ¿por qué en griego koiné? ¿Por qué el griego más común? O sea, ni siquiera el griego clásico, el difícil. Claro. Sino para que todo el mundo lo entienda. Dios quiere que le entiendan. El salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio
al sencillo. O sea, Dios Claro. quiere que los hombres le entiendan. El problema es que a veces nosotros venimos con prejuicios, con cosas, y a veces es difícil humanamente, ¿no? Pero con la ayuda de Dios sí se puede entender. Yo quería resaltar un comentario tocando este tema de cuando leemos la Biblia, a lo mejor nos hace más sabios o más entendidos. Y la verdad que nos ayuda, en lo personal, me ayudó mucho en mi juventud, Proverbios. Creo que los proverbios tienen el todo de la vida, ¿no? Es como que nuestro comportamiento en ciertos puntos, aún desde nuestra economía, aún desde nuestro trabajo, creo que para todos los jóvenes, en recomendación personal, si pueden, lean Proverbios un capítulo diario, que les va a ayudar muchísimo. Y bueno, aquí también Yuri Pérez nos comenta y nos dice: yo empecé estudiando desde Génesis hasta Apocalipsis y terminé de leer 1 año y 4 meses. El mismo día que terminé de leer, y ese mismo día me bauticé. Y lo que yo le pedí a Dios en mi corazón, Él me lo cumple. También vemos que, como hemos dicho, hay jóvenes que, claro, se dejan llevar por sus corrientes, un poco de nuestros caracteres, que es ser efervescentes a lo mejor, pero también hay otro polo, o sea, que Pero hay jóvenes que sí, ahora, sí pero se también comprometen. tiene algo positivo, ¿ah? Porque yo, por ejemplo, me convertí a los 16 años. En menos de 1 año leí 3 veces la Biblia. 3 veces. Wow. Entonces, y no, casi hasta 4, porque lo leí, empecé, dije, me propuse en mi corazón, ¿no? Compré una Biblia y dije, quiero conocer a Dios. Y leía 10 capítulos diarios, sin saber luego, ya cuando uno ya ahora estudiando, enseñando en el seminario, luego los libros, y hay tics que te recomienda, dice que si tú, por ejemplo, quieres leer la Biblia en 1 año, tienes que leer 4 capítulos diarios para 1 año. Si quieres leerlo en 3 meses, con 4 meses, 10 capítulos. Yo Incluso no sabía. hay Biblias que atrás Sí. traen un plan de Un lectura calendario. diario. Exacto. Claro. Entonces, pero ¿qué me ayudó? Que cuando cuando fui para la universidad, la palabra estaba en mi mente, en mi corazón, y lo ponía, o sea, se venían los textos así. Es que es un mover de Dios. O sea, si el joven de Dios realmente tiene hambre de Dios, Jesucristo dijo, bienaventurado los que tengan hambre y sed de justicia, ellos van a ser saciados. O sea, Dios quiere llenarnos, pero Dios quiere que lo hagamos ordenadamente. Entonces, ¿por qué es importante seguir ese patrón? Porque vas a entender. Porque sí es más fácil entender primero el todo. Para que tú entiendas un pequeño, tienes que entender primero el todo, el panorama. Entonces te puedes comprender todo. Y Y afuera sí se le ve. ayuda, claro que sí. Parte Un de lo joven- que nos dice, pastor, o sea, para entender la Biblia un poquito, también aquí hay una pregunta de redes sociales de Arturo León. Que Dios le bendiga también a toda nuestra audiencia que se está conectando. Y bueno, la verdad que este tema está muy interesante y creo que nos emociona mucho, porque en la Biblia hemos encontrado muchas respuestas que a veces en incógnita a lo mejor a Dios le hemos preguntado, le hemos dicho, y solamente Dios y nosotros lo hemos sabido, y siempre en la palabra de Dios hemos encontrado ¿no? la respuesta necesaria para nuestras vidas. Y dice, Arturo León dice, pregunta: para entender la Biblia es necesario usar recursos de interpretación, ejemplo, hermenéutica, o su significado debe ser accesible a primera instancia. Bueno, como hemos dicho, Dios siempre quiere hacernos fácil las cosas, ¿no? Entonces, uno que, como decía el pastor, si quiere entender la Biblia, uno tiene que pues, dejarse que Dios, uno ora a Dios, Señor, guíame, ilumíname, el Espíritu Santo lo va a guiar. Pero sí hay que utilizar herramientas, claro que sí. Todas las herramientas que nos van a ayudar, como por ejemplo un diccionario, un comentario, una concordancia, Biblias de estudio, hay Biblias de estudio también. Pero personalmente, siempre les aconsejo, primero empiece leyendo la palabra. Dios lo va a ir guiando, es así. Con un simple diccionario, una concordancia, algo va empezando uno. Y la primera regla, por ejemplo, de la hermenéutica, la primera, es que la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Yo, por ejemplo, esa es mi regla principal. Por ejemplo, cuando alguien quiere hablarme de temas bíblicos, yo le digo, está bien. Pedro dice, si alguno hable conforme la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme. Porque la Biblia se entiende por la misma Biblia. El problema de hoy, ¿por qué hay tantas interpretaciones en diversos temas o tópicos bíblicos? Es porque la gente ha querido interpretar la Biblia a su manera. Y es una pregunta que nos dejan Y aquí ese también es en el redes gran sociales. problema que hay. O sea, todo el mundo quiere interpretarla cuando no deja que la Biblia misma sea la que se interprete por sí misma. Por eso tantas religiones. Pastor, pero usted acaba de decir algo clave, que dice que cuando uno va a leer la Biblia tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque hay profesionales que intentan leer la palabra de Dios pero no la entienden y se les hace complicadas. Entonces, tienen que tener el Espíritu Santo para poder Es que leerlo el Señor completamente. dijo que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad.
Pero también si esa persona, mira, yo, yo en mi experiencia, porque también conozco de gente que tal vez no sea tan fiel, pero tiene un campo académico, y conozco gente que sí ha entendido, porque el propósito de Dios es que la gente entienda. Lo que dice, lo que hemos leído, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar. O sea, Dios quiere más bien que aún el que viene, como el caso de un hombre que era ateo y se puso a estudiar la Biblia para refutar y luego se terminó convirtiendo. Porque Dios, el propósito es de Dios salvar, convertir. O sea, Dios no es como que no, a este sí, a este no. No, Dios quiere salvar a todos, claro. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que todos le conozcan. Pero sí hay cosas que a veces es difícil entenderlo humanamente. Por ejemplo, tomo lo de Yemina, ¿no? Si yo, por ejemplo, como joven, solo leo proverbios, que son los mashal, ¿no? Los dichos cortos sabios, y digo, ¿no? Si tú haces esto, dice Proverbios, te va a ir bien. Si tú haces lo malo, te va a ir mal. Pero ¿qué pasa cuando luego veo que me voy a la historia de Job, que fue un hombre temeroso, perfecto, recto, pero luego sufre? Y viene la pregunta del millón, ¿por qué sufren los justos? Porque eso fue una pregunta, por ejemplo, antes de convertirme al Señor, yo, por ejemplo, era agnóstico. Era un jovencito que mi familia era, de una parte de mi madre eran evangélicos, otro católicos, me hablaban de Dios, pero yo, al ver el problema de mi familia, al ver el problema de mis padres, al ver tanta maldad, al ver muchos niños sufriendo, yo me acuerdo en el tiempo del terrorismo, vi al papá de uno de mis amigos que lo mataron los terroristas, y yo decía, ¿por qué? O sea, si hay un Dios, porque a mí me decían Dios es amor, Dios es bueno, entonces, ¿por qué si Dios es bueno, por qué permite esto? ¿Por qué hay niños que sufren? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué sufre la gente si Dios es amor? Entonces, ahí vienen las interrogantes. Es más, muchos ateos se han levantado precisamente por eso, para refutar Dios no existe y esto, y los agnósticos, porque el posmodernismo realmente es una filosofía agnóstica, es agnóstica que relativiza todo. Yo decía, bueno, si Dios existe, estará en el cielo, Él con sus problemas y los hombres con sus problemas. Entonces, era difícil entender, y ahora si tú vas a la Biblia y dices, oye, pero no dice que los justos todo le va bien, ¿y por qué Job, que era un hombre justo, le va mal? Por eso viene la otra parte de los libros sapienciales, que es el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés nos muestra un panorama diferente a Proverbios. Proverbios nos muestra la sabiduría, pero Eclesiastés, claro, Eclesiastés te muestra la realidad de la vida. Y es más, hasta ha sido mal enseñado Eclesiastés, porque la palabra vanidad, ¿no? Vanidad de vanidad, dijo el predicador, que el tema es ahí, ni siquiera contemporiza al concepto real hebreo. Porque, por ejemplo, muchas veces he enseñado, ¿no? Hoy la Biblia dice en Eclesiastés, vanidad de vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. Claro. Y nosotros en nuestra cultura occidental creemos que vanidad es, pues, cosas vanas, claro, así, ¿no? No, la palabra ahí en hebreo es hebel. Y hebel significa aleatoriedad. Significa que la vida a veces es incierta, es aleatoria. O sea, a veces tú puedes tener un proyecto, un mediano, largo. ¿Cuánto, por ejemplo, en este COVID, cuántos jóvenes hasta han querido casarse y se han muerto sin casarse? Sí. Y gente que ha tenido proyectos y ya han muerto. Gente que tenía plazas, pero y a veces es así. Pero otros no, se salvan, es un milagro. O sea, la vida es tan incierta. Esta pandemia, por ejemplo, nos ha mostrado eso. Que nadie tiene la vida comprada. El COVID no ha hecho acepción de sea rico, pobre, intelectual, no. Yo he visto, me acuerdo el caso, siempre me acuerdo un caso de un pastor que cuando salió esto del COVID decía, los que van a morir del COVID son los que tienen triglicéridos, colesterol, diabetes, presión alta, como 5 enfermedades. Y me acuerdo que un pastor tenía las 5 enfermedades y le dio COVID. Y todos decimos, ya se muere. Bueno, él era el candidato, pues ya, ¿no? Pero después Dios lo dio vida, ahora está predicando. Ahora Dios lo levanta hasta cargo, tiene en la iglesia. O sea, y tú te dices, santo Dios. O sea, ahí te das cuenta que la aleatoriedad de la vida, o sea, como dijo el sabio predicador de Eclesiastés, el Coelet, ¿no? De las cosas que pasan bajo el sol. Por eso, cuán importante es para nosotros entender los propósitos de Dios. O sea, darle gracias a Dios por la vida que tenemos, disfrutar cada momento de las personas que amamos, de las cosas que hacemos. O sea, Dios quiere que le amemos a Él, pero que también disfrutemos, porque a veces nada es incierto, la vida es muy incierta. Hoy estás tú aquí y mañana no puedes estar.
Entonces Somos, pues, también como la Biblia la te hierba enseña del esas campo. cosas. ¿Te das cuenta? Por eso a veces a algunos les es difícil entender. Por eso la Biblia dice, pero ¿cómo? O sea, y ahí vienen las preguntas, las interrogantes, pero la Biblia es muy amplio. Y por ejemplo, entender la soberanía de Dios es muy difícil para todo el mundo. Así Muy es. complejo. Muy complicado. Aceptarla, ¿no? Para las Aceptarla, personas, claro aceptar que la sí. soberanía de Dios. Y el tema de la interpretación es algo que necesariamente tenemos nosotros que estudiar y poner mucha atención, porque es en base a una mala interpretación que tenemos 50.000 denominaciones, ¿no? Y cada una, de repente, con una equivocación en cuanto a hasta inclusive temas de santidad, ¿no? Por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes y a los que nos están escuchando, ¿Jesús es un ejemplo a seguir, sí o no? Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Es el ejemplo a seguir de todos. Pero, a ver, como ejemplo, Jesús andaba con túnica, con sandalias, no iba en carro ni en bus porque no existía. Ahora, imagínense que hay denominaciones que dicen, como Jesús es un ejemplo a seguir, yo también voy con túnica, voy con sandalias, no uso carro porque Jesús nunca utilizó carro. O sea, van Pastor, deformando ahí la es interpretación. ¿Dónde está el punto de equilibrio, no? ¿Hasta qué punto debería? Porque claro, es un claro ejemplo lo que usted dice. O sea, Jesús usaba sandalia, no usaba, vivía, no sé, apartado. Entonces me voy a ir a vivir al campo, Es que separado de el todo. ejemplo bíblico hay que No, y seguirle hay gente. en un mandato Hay bíblico. gente, Claro, por que ejemplo, después se vuelven ¿de en dónde sectas nace el en sí? monacato? El monacato. El monacato es de donde ya nace el escolaticismo, lo que serían los conceptos de escuela y posteriormente universidades. El monacato, ¿de dónde nace? Precisamente una mala interpretación en el siglo, en la Edad Media, cuando un hombre dijo, no, yo quiero ser consagrado, así que para consagrarme voy a irme a un monte o a un cerro, Abad se llamaba, y fue y ahí él hacía sus penitencias, y él decía, cuanto más lejos del mundo, porque la Biblia dice, no améis al mundo, entonces yo voy a apartarme del mundo. Entonces, caemos en cosas que no son reales. Es que nos parece broma, pero es una Hay personas que realidad. lo toman muy literal. O sea, hay muchas sectas que se toman en esta parte literal. No solamente sectas ni cristianas, religiones también. Religiones, Por ejemplo, claro. el hinduismo, el budismo, tienen esa mezcla de esas cosas corrientes orientales, de que la consagración es apartarse de todo el mundo, ¿no? Y ya no te vas a contaminar, cuando la Biblia dice que el problema del hombre es el corazón. Pero es que ahí es donde dicen también pues que la Biblia es difícil de entender, porque dicen, entonces, ¿qué parte es literal? ¿Qué parte es espiritual? ¿Qué parte debo seguir? ¿Qué parte no? Claro, por eso es como decía un comienzo, por eso es importante entender el panorama. Por ejemplo, en la Biblia, casi el 40 y pico de la Biblia es, por ejemplo, género narrativo. Y cuentan historias, casi más del 40 y pico por ciento, pero luego también el 33%, es decir, un versículo de cada uno de cada 3 versículos es poesía también. Por ejemplo, los salmos. Los salmos son poesía, por eso algunos, ¿no? Algunos han querido poner literal a los salmos. Yo me acuerdo, hablé con uno que me dijo, mira, dice que el Señor viene con su nube, con su esto, que es como un avión, y quieren hacerlo literal cuando es poesía. Entonces, hay cosas que hay que entender, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, y luego también está la prosa, que ya son pequeños artículos contundentes, como por ejemplo los proverbios, que son dichos cortos. Entonces, hay que entender cuándo algo es literal y cuándo es una figura retórica. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis tiene también ese matiz, y es más, tiene un lenguaje apocalíptico propio de Apocalipsis. Entonces, hay que entender, por eso es importante que primero tengamos un panorama general. Es decir, leer la Biblia. Lógico, es así, hay que conocer. Es como cuando tú vas a una casa, primero, de frente no vas, no, primero tienes que conocer la casa, pues, ¿no? Claro, Dónde están pero- los cuartos, o sea, tienes que primero conocer, asociar. Y ¿Cómo? eso es algo Es que hay que como- decirle o sea, a nuestra generación actual, por así decirlo, porque hablábamos antes en la previa y decíamos, o sea, claro, hay una generación que solamente lee lo de encima, no profundiza y decir, o sea, si quieres entender completamente la palabra de Dios tienes que leer en general. Entonces, pero hay una frase de aquí que también un gran saludo nuevamente a toda nuestra audiencia que se está conectando y reportando su sintonía, sobre todo enviamos muchos saludos a Colombia, a Chile y a muchos países que la verdad que están dejando sus saludos y el tiempo falta para seguir mencionándolos, pero la verdad que estamos muy felices de poder tenerlos aquí. Y sobre todo estos comentarios que están muy edificantes y la audiencia siempre queriendo participar y aportar en estos programas y para nosotros también es muy importante escucharlos y ver sus comentarios. Y nos dice Pablo, no es difícil de entender, es difícil de cumplir.
Otro no, es detalle. que lo dice, Pablo dice que para el hombre natural las cosas del espíritu le es difícil, pero para el hombre espiritual no, porque anhela. O sea, el creyente que ha nacido de nuevo, No lo ve como obligación. no, es un anhelo, es un deseo. Es la obra ya del espíritu. Es Dios el que te va. Además, Dios siempre quiere guiarte a la verdad. Ahora, sí es difícil obedecer, sí, porque mira, aún entre nosotros también hay momentos, por ejemplo, pasa y a veces como que algo te pasa y contra alguien y como que ya no quieres, ya, y te sientes mal. Cuando la Biblia dice, tienes que amar. Dice, tienes que perdonar. 70 veces No, 7. ya le perdoné, pero siempre hace lo Voy mismo, llorar. pero perdona, pues. A veces nos es fácil decirlo, ¿no? Claro. Es que a eso Pero vamos, no hay tan que solamente de hacerlo. decir, es que sí, lo tenemos que cumplir. No, sino que como seres humanos y en realidad nuestro Claro, cuando nos toca ya nuestro hacer ser que las está cosas, inclinado a una, nos cuesta, a una pues, ¿no? naturaleza pecaminosa, entonces es lo que nos complica ahí como cumplir y decir, Yo sí, creo que como seres doblego mi humanos, causa. Exacto, doblegarnos es muy complejo. Y hay ahí donde muchos por eso tuercen la escritura, porque no quieren cumplirlo y entonces la quieren acomodar A a su la antojo. forma como ellos quieren hacerlo. Y entonces ahí los problemas Lo son distorsionan. muchos mayores todavía porque distorsionan la palabra, ¿no? Y es más, en esa distorsión de la palabra inclusive le enseñan así torcida, distorsionada, cambiada, modificada, adecuada a su forma de vivir. Claro, pero todo es con bastante cuidado, ¿no? Como siempre han mencionado ustedes, hay que ser cristocéntricos porque no es como que tampoco ser muy liberales, pero tampoco muy extremistas, ¿no? Ni a Es diestra como- ni a siniestra. Correcto, eso mantener siempre, creo que es muy importante, porque si no, como que Es los que jóvenes... el carácter cristiano es un carácter sobrio. La sobriedad debe ser una característica intrínseca en nosotros como pueblo de Dios. Por eso un cristiano puede venir una noticia, a veces buena, alegre, se goza, pero no se va de un lado, o sea, no hace un exceso, ¿no? Claro. Y lo mismo cuando viene una noticia triste, tampoco se deprime. queda deprimido, Lógico, exacto. entiende. ¿Por qué? ¿Por qué mantiene una estabilidad? ¿Por qué es sobrio? ¿Por qué templado? ¿Por qué estable? Porque tiene su confianza en la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Mira, en medio de tantas noticias que estamos oyendo, el pueblo de Dios se ha mantenido. ¿Por qué? Porque entiende la palabra, sabe en quién está puesta su vida. Yo he visto gente que, hermano, tiene una convicción tremenda. Yo me acuerdo de una ancianita que cuando vino esto del COVID, le decía a sus hijos, llévame a la iglesia. Y le decía a los hijos, mamá, pero está la pandemia. Mira, hijito, yo no tengo miedo ni al diablo, ni a los demonios, menos voy a tener miedo al COVID. Digo, y si me muero, yo ya me voy con el Señor. Pero mira esa convicción, o sea... Y es ahí donde ellos dicen, pastor, dicen, ustedes para todo tienen texto bíblico. Que está triste, haga oración. El que está alegre, Claro, hágase claro, la- pero también resaltar de que no ayudamos, motivamos a la población a que haga ciertos desarreglos, ¿no? Siempre cuidándose y manteniendo... Siendo prudentes, siempre, correcto, prudentes. siempre resaltando a la audiencia, claro está. Pero para pegarnos también bastante a la palabra, a veces dicen, ya, ustedes ya se volvieron locos. Porque me acuerdo que cuando mi abuelo pues falleció Ah, es que también se lo durante... dijeron a papá. Sí, mi abuelo cuando Bendita falleció durante la pandemia, en mi casa pues tuvimos que hacer el funeral y todo ello, pero yo vivo en un edificio y estaba mi familia ahí y comenzamos a cantar himnos, cantar adoraciones y llegaba un momento que nos sonreíamos porque nos acordábamos pues que el Señor lo salvó y él ya estaba en la presencia de Dios, ¿no? Pero los vecinos eran como que nos escuchaban con música y decían, pero están en un funeral y están cantando encima, ¿qué les pasa? Están locos, pero es como y Tania que... estaba cantando. y ¿no? es como que Con voz angelical. y es como que nos apegamos a la palabra de Dios que decía, ¿no? Pues Porque nosotros tenemos la palabra, La entendemos, esperanza, es que la palabra nos da la esperanza. Claro, la esperanza es algo que no nos va a quitar, como Pablo dice, ¿no? 3 cosas son las que permanecen, el Claro. amor, la fe y la esperanza. Pero el mayor de todos el amor. es el amor. Pero vamos a la convicción, porque si no fuera por la convicción, pues yo creo que todos estuviéramos llorando, pues no en ese momento. Es que es la visión, por eso cuán importante es que tanto los jóvenes como la iglesia, todos los creyentes, siempre busquemos entender la palabra de Dios. No querramos nosotros imponer nuestra forma, que Dios sea el que nos ministre a nosotros, porque Dios quiere revelarse, Dios ya lo ha hecho a través de su palabra, Dios quiere, ya dio la inspiración, pero también quiere iluminar nuestros corazones. ¿Y por qué lo quiere hacer? Precisamente eso, para tener esa fe firme, sólida, esa fe que trasciende cualquier cosa y que hace que la iglesia sea la luz de este mundo.
en medio de un momento difícil, ahí está la iglesia como luz, por fe Así en es. Cristo. Así es. Y la verdad que también esa fe nos inyecta cada vez que leemos la palabra, la Biblia, que no es difícil entenderla. En realidad hay muchos hombres letrados o a lo mejor con mucho conocimiento en muchos ámbitos seculares de la vida, pero también es fácil de entender la palabra, entonces ahí podemos encontrar la esperanza de vida, pero también quiero seguir interactuando con la audiencia que está conectada juntamente con nosotros, y la verdad que hoy la audiencia ha estado muy activa. Hoy día nos ha dado también parte de muchos saludos de República Dominicana, de los distintos continentes, hemos recibido saludos, y la verdad que muchos jóvenes nos han expuesto sus puntos de vista, y creo que tiempo nos ha faltado y leer los comentarios, pero hemos resaltado ahí los que hemos visto, y la verdad que todos los comentarios son muy importantes, y sobre todo con esos temas tan edificantes, que es hablar de la palabra de Dios, y creo que de la Biblia en realidad, ¿no? Y la verdad que como jóvenes, si escudriñamos las Escrituras, encontraremos a lo mejor descanso en ellas. Así que es un gran consejo que a lo mejor en lo personal me lo he tomado. Así que igual me gustaría despedir este programa porque el tiempo siempre apremia con algunas palabras, a lo mejor Pastor Juan Carly, de consejo para los jóvenes que están viendo, o adolescentes también, o en realidad damas, caballeros que sintonizan fielmente el programa Generación todos los lunes, de cómo a lo mejor pueden comenzar a leer las Escrituras para poder entenderlas. Claro, tener el deseo de conocer a Dios, y Dios se ha manifestado a través de la palabra, y ahí uno puede conocer a Dios. Con sinceridad, el que se acerca, comienza a leer la palabra, Dios va a comenzar a través de su Espíritu a iluminar su corazón, porque a medida que conozca la palabra, va a conocer a Cristo. El Señor dijo en San Juan 5:39, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ella hallaréis la vida eterna. Hay una vida maravillosa que nos espera cuando nosotros conocemos a Dios y escudriñamos las Escrituras. Así es, Pastor Juan Carly. Y Pastor Arturo, a lo mejor hay jóvenes que igual a grosso modo he podido leer los comentarios y dicen, pero si estudio escatología, si estudio hermenéutica, ¿es lo correcto? ¿Está bien también escudriñar la palabra más a fondo? Definitivamente sí, ¿no? Porque cuando nosotros estimamos algo, queremos algo, entonces siempre nos interesamos más, buscamos más, ¿no? Si yo quiero ser amigo de Ayrton, voy a preguntarle su nombre, qué es lo que le gusta, y así hacemos también nosotros cuando buscamos de Dios. O sea, cuando amamos a Dios, buscamos todo lo que viene de Dios. Y escudriñar la palabra es lo principal para que nosotros podamos conocer. La hermenéutica nos va a brindar, como decía el pastor, algunos puntos importantes para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, para que no todo lo tomemos lo que es literal, hay que tomarlo literal, lo que es de alguna manera alegórico, hay que tomarlo alegórico, pero no, para no confundirlo. Entonces nos va a ayudar, y la presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos va a mantener. Así que les invitamos a que sí lo hagan, a que busquen más de Dios, y el Señor le galardona a aquel que le busca. O sea, el que le busca a Dios es galardonador de lo que Dios tiene para él. O sea que el Señor se va a manifestar con las personas, se va a presentar, y la persona va a poder tener lo que necesitamos todos, una experiencia personal con el Señor a través de lo que su palabra nos revela. Así es, y como también lo dicen las Escrituras, el Espíritu Santo nos dará a lo mejor qué decir en el momento indicado. Y queridos amigos y audiencia que nos han sintonizado, los invitamos a que los próximos lunes también se conecten junto a nosotros. Sabemos que los temas que tocamos aquí son edificantes, y queremos que, así como nosotros a través del estudio y en este conversatorio nos edificamos, también ustedes nos acompañen en este estudio bíblico. Que Dios les bendiga mucho, hasta la próxima con ustedes.